Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes Tech. Nosotros siempre orgullosos de traerles los líderes y las compañías, como siempre les decimos, que están cambiando nuestro mundo para que los conozcan y se puedan enterar todo lo que están haciendo y todo lo que viene, que es lo más importante. El día de hoy, sin más ni menos, vamos a tener una persona muy importante de una empresa de las más importantes en el mundo que está marcando la pauta hoy en día en tecnología, y no solamente en tecnología, sino en las que están precisamente en la palestra, como es la inteligencia artificial y los datos. Acuérdense que los datos el día de hoy es el petróleo, es el nuevo petróleo en el mundo. Tenemos que saber tratar los datos, tenemos que saber compartir los datos y tenemos que saber también cómo monetizar esos datos. ¿Cómo se hace todo esto? Quédense, porque vamos a estar el día de hoy con un líder muy importante como lo es Adrián Moeno. Él es Country Manager de México, Centroamérica y toda la zona del Caribe para Hitachi Vantara, empresa líder en tecnología a nivel mundial. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? No, muchas gracias por tenerme, un placer. Qué bueno, Adrián, qué bueno tenerte acá. Esta es tu casa, como siempre. Y bueno, muy contento de tenerte hoy aquí para poder hablar de temas como la inteligencia artificial, que está pero súper candente en estos momentos, y por supuesto pues los datos, que ya desde la aceleración con la transformación digital los datos se han convertido, seguramente concuerdas conmigo, en el nuevo activo, si no más importante que el petróleo. Pues bueno, creo que están ahí a la par. ¿Qué piensas tú, Adrián? No, bueno, a ver, imagina, sí, primero muchas gracias, ¿no? Por tenernos, por considerarnos y por darnos el espacio para poder hablar de estos temas que son, pues, tendencia, que revolucionan no nada más la forma en que hacemos negocios, sino en la forma en la que vivimos. Y ciertamente los datos, yo lo comento con mis clientes y en las charlas que doy en algunas ponencias, es ¿qué tan importantes son los datos? O sea, siempre nos preocupamos por muchas cosas alrededor, pero ¿qué tan relevantes son los datos? Y ¿cuánto tiempo, les pregunto a mis clientes, sobrevive tu negocio sin los datos? Suponiendo que no tienes acceso a los datos, ¿cuánto tiempo sobrevive el negocio? ¿Horas, días, semanas? Yo creo que no llegamos ni a semanas, ¿no? O meses. O sea, meses es impensable. Y te hago la pregunta a ti, o sea, ¿cuánto vale tu teléfono? Si me lo vendieras, ¿cuánto valdría tu teléfono? Pero si te lo compro con todos tus datos, donde yo pueda ver todos tus datos, tus mensajes, acceso a tus cuentas de banco, etcétera, las páginas que visitas, o sea, ¿cuánto vale tu data? Tus fotos, por ejemplo, que no tengas acceso a las fotos, no sea de tus hijos, de tus recuerdos, de tus vacaciones. O sea, al final del día el dispositivo es recuperable, pero la data, que es importante para uno en lo personal, ahora imagínate para los negocios. Entonces, No, sin duda ciertamente... sin duda alguna, un muy buen ejemplo. No lo había escuchado. Hemos hablado con bastantes líderes de la data y, bueno, data intelligence y todo esto, el big data, etcétera, etcétera. Y muy buen ejemplo para llevar esta tecnología a tierra, ¿no? Hacerlo carne. Creo para que los líderes y las personas, pues, ¿no? También que nos ven, se enteren de lo importante que son los datos. Creo que es un buen ejemplo el tema con el celular, porque creo que nadie estaría dispuesto, bueno, muy pocas personas, ¿no? Y siquiera vender sus datos, ¿no? Sería un buen estudio ese. No, y lo acabas de decir bien, o sea, viene la siguiente pregunta, o sea, ¿cuánto valen los datos? O sea, cuando tú valorizas una compañía, pues bueno, hay indicadores que si vas a comprar una compañía o el precio de la acción, etcétera, pues hay muchos indicadores que valorizan una empresa, ¿no? Sus activos, sus ventas, su flujo, etcétera. Pero ¿cuándo consideras los datos? O sea, no puedes llegar a comprar una compañía y le dices, le compro todo, ¿no? Le compro todo, pero los datos se los puede llevar. O sea, no existe tal cosa. Pero ¿cómo dimensionas cuánto valen los datos? Y igual, bueno, podemos entrar en otros temas, pero tú quieres saber cuánto valen tus datos, tú pregúntale a la aseguradora, ¿no? Vamos a platicar un poco del tema del ransomware, ¿no? O sea,
¿Cuándo se vuelve relevante? Es cuando alguien más los quiere, cuando alguien quiere explotar tus datos, sacarle provecho a tus datos, ¿no? O sea, no van y te secuestran y te roban y se meten y se roban tus equipos de cómputo, tus servidores. No, 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 van por tus datos. Entonces, alguien sabe cuánto vale tus datos, ¿no? Y quiere hacer negocio alrededor de esto. Entonces, ¿cuánto valen los datos? Ahora, y también no todos los datos valen lo mismo. Nosotros en la experiencia y el expertise y lo que desarrollamos con nuestros clientes, sabemos que no todos los datos valen lo mismo. No vale lo mismo cuánto vale por decir algo, una presentación. El día de la presentación, tú tienes tu presentación, tu PowerPoint, y estás a punto de dar la charla o de presentar delante de tus clientes o de tus jefes y se corrompe esa data, o no la tienes, o te la robaron. ¿Cuánto valía en ese momento? Pero suponiendo que eso no sucede, después de que dar la charla, la presentación y todo muy bien, ya no vale lo mismo, ¿no? Si la pierdes, si se corrompe, ya no vale lo mismo como cuando, por ejemplo, vamos a hablar de una película. El día del lanzamiento, ¿cuánto vale la película, no? ¿Y cuánto vale 2 años después la película si te la ponen en el cine? No sé, ya nadie va. O sea, el valor porque es data, ¿no? O sea, al final del día son datos digitales. ¿Cuánto vale? Entonces hay que saber dimensionar, vamos a hablar del mundo de los negocios, poder distinguir para poder administrar tu información, darle el justo valor y poder aplicar pues las medidas necesarias de cómo lo almacenas, lo administras, lo accedes, lo respaldas, lo recuperas, lo proteges, ¿no? Lo compartes, lo explotas y lo monetizas, ¿no? Todas esas características es las que tenemos que aplicar a los datos, ¿no? Es que sin duda alguna quería comentarte que los datos hoy tienen todo un proceso organizacional increíble, donde cada etapa tiene que tener su desarrollo y como decías tú, inclusive sobre todo en la etapa de los ransomware, ¿no? Lo que es la ciberseguridad, cómo tú proteges esos datos y la importancia que tienen los datos, como venías hablando, para las empresas y las organizaciones y los mismos líderes para poder llevar adelante cada una de sus áreas de negocio, ¿no? Y precisamente para ir entrando en este tema, Adrián, quería ya enrutarnos en el tipo de tecnología, justamente en el tipo de tecnología que Hitachi Vantara ofrece para sus clientes, bueno, y para el mercado tecnológico, porque hay una cifra aquí que no es menor, ¿eh? Hitachi Vantara tiene el 80% de la lista de las 100 Fortune globales. O sea, yo creo que eso habla muy, muy bien de Hitachi y por supuesto que todos los que nos ven y los líderes que nos están siguiendo, que le llega esta información, seguramente que se está preguntando, bueno, entonces, por favor, Adrián, dinos, ¿cuáles son esos tipos de tecnología que Hitachi Vantara tiene para ofrecer, ¿no? Sobre todo en este campo de los datos, de la IA, etcétera? Sí, justamente Hitachi Vantara, la división de nosotros, se ha enfocado 100% en que seamos los líderes en el desarrollo de tecnología, infraestructura, aplicaciones centradas en el data management, ¿no? En cómo manejamos los datos, cómo protegemos los datos, cómo recuperamos los datos. Entonces, en ese sentido, desarrollamos la tecnología y ahí está puesta toda nuestras inversiones, nuestros desarrollos y el enfoque de nuestro negocio. ¿Qué tenemos? No, tenemos todo el tipo de desarrollo de infraestructura para lo que te comentaba hace rato, almacenar los datos, podernos administrar de forma efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una creciente ola de desarrollo de información. Si tú volteas y ves los negocios hace 20, 30 años o me voy antes de la era del Internet, ¿cuánta data producía un negocio? Entonces hablamos en gigabytes. Hoy hablamos de petabytes como de una manera normal en los clientes. Un cliente de tamaño, vamos a decir, grande, puede almacenar hasta 35 petabytes en toda su data corporativa. Y se cree que en los siguientes 2 años puede llegar a casi duplicarse a 65 petabytes un negocio. Y lo vemos hoy toda la data que juega en el negocio, antes eran las transacciones, ¿no? Pues los registros de cuánto vendí, cuánto pagué, los datos de mis clientes, los datos de mis inventarios. Pero hoy, ¿cuánta data juega para el negocio? Está en juego y es importante. La data de sus clientes,
la data de las redes sociales que juegan un papel importante también en los mercados, ¿no? Los videos, las fotografías, o sea, los datos, por ejemplo, de los dispositivos de IoT, ¿no? ¿Cuánta data de sensores son importantes para ciertos negocios o para ciertos clientes? Entonces, hay un crecimiento descomunal de la data hoy en día por la revolución digital, la transformación digital, que ahorita hablabas al principio lo voy a ligar con el tema de inteligencia artificial, que si ponemos al centro hoy el orquestador de la inteligencia artificial, que estamos en los inicios, ¿no? Todavía no hemos visto todo el potencial de hacia dónde va esto. La misma inteligencia artificial va a ser un multiplicador de datos. Tú le das data a la inteligencia artificial, va y hace una serie de consultas, cálculos, etcétera, y te entrega más data. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esos sistemas, subsistemas generando datos importantes para nuestro negocio o para nuestra vida personal? O sea, hoy ya podemos usarlo para nuestra vida personal. Pues va a ser inmanejable. Entonces necesitamos tecnología como la que ofrece Hitachi Vantara para poder administrarlos, protegerlos, recuperarlos, ponerlos en la nube, poderlos administrar y poderle dar un sentido de negocio que al final del día, como comenzamos la charla, la data es dinero, ¿no? Es la sangre del negocio y podemos explotar esa data para poder crear nuevos negocios, poder atender mejor a nuestros clientes con la data que nos puede generar la inteligencia artificial. Hoy hay un concepto de moda que se llama la hiperpersonalización. Tú vas a poder llegar y que te dé a ti exactamente la información o el producto o el servicio que va acorde a como tú lo necesitas, tú la persona. No a un tipo de segmento, no a un tipo de mercado. Tú la persona en especial te va a dar la data o el producto o el servicio va a ser diseñado específico para tus necesidades. Y eso, lo único, ¿de dónde se fundamenta? Pues de muchos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos ahí esa tecnología para poder realizar y que los clientes, aparte de todo, tengan su información segura, ¿no? Y que puedan realizar el compartir entre negocios esa gran cantidad de datos y que tenga sentido para el negocio. Y muy interesante lo que dices, y complementando un poco, sobre todo con lo que decías de la 5G, el IoT, la nube, que sigue potenciando aún más la inteligencia artificial, porque sin duda alguna el 5G, digamos que ha sido el combustible de la inteligencia artificial, porque sin la 5G seguramente la inteligencia artificial no fuera lo que es hoy, iba a ser cada día más, y para manejar cada día más datos, pues necesitamos más de una mejor infraestructura. Pero para complementar aquí imagínate ahora, que seguramente les pasa mucho en el negocio de la tecnología, aquellas empresas que no están preparadas aún para ni siquiera digerir esto, ¿no? Es un ambiente, es un escenario en los cual yo no quisiera estar en los zapatos de ese gerente hoy en día, ¿no? Que puedas estar en una empresa y digamos que como que hagas caso omiso a todo esto que está sucediendo y estés en esa cuerda floja de cuando lo necesites ni siquiera estás enterado de cómo hacerlo. ¿Cómo hablas tú con este tipo de líder, con este tipo de empresas para hacerlos conscientes, ¿no? De lo que se viene y el milagro que han experimentado de que todavía aún no se han caído del mercado? Bueno, ciertamente, bueno, nosotros como lo que buscamos con nuestros clientes es ser un socio tecnológico más allá que un proveedor de simple tecnología o infraestructura, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que hacemos con los clientes es poder evaluar con ellos hacia dónde va el negocio, qué tipo de infraestructura tienen, cómo lo manejan, cómo lo administran y los riesgos potenciales de poder tener la data segura, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros jugamos muy bien y tenemos plataformas. Justo esta semana, desde la semana pasada, empezamos con lanzamientos de una nueva familia de productos que se adaptan para las necesidades de clientes de todos los tamaños, que la administración sea simple. ¿Cuál es otro de los retos justamente en las inversiones y en el crecimiento tecnológico de las empresas?
es que se vuelve muy complejo, ¿no? En la medida que crecen y que crece su negocio y la tecnología que sustenta ese negocio, se vuelve más complejo administrar esto. Hacia donde vamos nosotros es tener plataformas de datos, ¿no? Lanzamos una familia que se llama BSP One para diferente tipo de datos. Hay diferentes productos que lo que buscan es ayudarte a simplificar y que si tienes cosas en la nube, no tengas que manejar lo de allá, lo de acá, lo del otro, lo del otro, lo del otro, sino que te unifica, te orquesta, te simplifica cómo administras los datos en la empresa. Entonces, con los clientes es poder hacer un análisis muy detallado de las plataformas que tienen. No todas, seguramente no todas son Hitachi, ¿no? Es lo ideal. En eso trabajamos todos los días, pero que puedan integrar toda su tecnología y que tenga el sentido y las características, te digo, para poder estar seguros, poder tener siempre la disponibilidad de los datos. Hablábamos de no tenerlos, ¿no? Disponibles y que vayan construyendo hacia una modernización de centro de datos, a la modernización de sus aplicaciones y a la modernización de cómo administrar y recuperar esos datos. Entonces, ahí es donde trabajamos mucho con nuestros clientes. Precisamente allí quiero tocar ese tema, Adrián, como Hitachi Vantara, que acabas de hablar. Claro, todos los clientes son diferentes, tienen Enterprise, sin duda alguna, de las 100 Fortune globales, pues estos serán biggest enterprises, ¿verdad? Pero más los clientes medianos, los clientes pequeños, un enfoque estratégico simple para adoptar este tipo de tecnologías en este tipo de empresas y contrástamelo para que sea bien interesante para todos los que nos ven y los líderes con Hitachi Vantara. ¿Cuál sería entonces el roadmap de una enterprise, verdad? Para transformar sus negocios e implementar este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, la forma más simple de abordar esta pregunta es pensando en volver a la parte, como dicen, back to basics, ¿no? A lo básico, es pensar en procesos, tecnología y gente. Hablando de procesos, es un tema muy amplio, pero podemos hablar de procesos de data governance, ¿no? Que nos permiten mantener la seguridad de los datos, quién tiene acceso a los datos, el cumplimiento que tienen que tener los datos. Acuérdate que si hablamos de inteligencia artificial, entre mejor sea la data, pues el resultado va a ser mucho más certero, ¿no? Entonces hay que tener los procesos muy bien definidos, ¿no? Detección de amenazas, hablando de ataques de ransomware, pruebas de vulnerabilidad, respuestas ante incidentes. Entonces hay una serie de procesos alrededor de la seguridad y del governance de los datos que tienen que tener establecidos, ¿no? Y luego, por el lado de tecnología, pues hay que pensar en la infraestructura moderna. Todos los días avanza el desarrollo tecnológico alrededor de las infraestructuras para el manejo de datos y hay que irlos modernizando. Hay compañías, yo entiendo el tema financiero, ¿no? Que tiene que tener su proceso financiero de obsolescencia, pero no quedarnos atrás. Si nos rezagamos, quedamos vulnerables y quedamos sin la capacidad de poder, lo que hablaba hace rato, ¿no? De tener herramientas que te simplifiquen, que sea fácil de administrar y que tengan un alto desempeño, que eso es lo que quieres, ¿no? Las guerras de los negocios es en esta arena en la que se están jugando, ¿no? En la arena digital. Y bueno, y por último, la gente, ¿no? El tener, vamos a hablar en el específico caso de la vulnerabilidad sobre ataques, ¿no? Hablábamos de que hay alguien que quiere tus datos por el valor que representan en tu compañía. Entonces, tenemos que identificar y entrenar a la gente, hacerle conciencia que los datos de la compañía, los que maneja, la información que le llega, puede tener cierto riesgo, ¿no? Y poder tener campañas, identificar también quién puede ser un champion y que todos los datos que manejan de la compañía nos pueden poner en un riesgo en el cual nos veamos en una situación donde no tengamos acceso a los datos. Y eso ha pasado, todos los días escuchamos casos y casos y casos, esto sucede. Entonces, recapitulando, procesos, tecnología y gente es algo en que tienen que trabajar las empresas para ir hacia adelante, ¿no? Ahora, Excelente. en cuanto al roadmap, es fácil,
Analizar la infraestructura que tienes, poder hacer las integraciones, las adecuaciones y las inversiones inteligentes para el manejo de datos y la integración y sobre todo saber hacia dónde va el negocio en la carrera digital, ¿no? En la transformación digital. Después, pensar en los datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos tengo? ¿Cómo los manejo? ¿Cómo los administro? ¿Cómo los protejo? Y enseguida irnos hacia la modernización. Una vez que ya tienes una radiografía, en eso también nosotros les ayudamos a los clientes, obviamente. Una radiografía, poder automatizar. Hablamos de este mundo de datos y qué hacer con ellos. De nada te sirve almacenar y almacenar datos y tener datos. Es cómo los explotas en favor del negocio. Entonces, en la medida que tú los automatizas y automatizas tareas de protección y de presentación de los datos para poder generar nuevos negocios a partir de esos datos, pues esa es la estrategia, ¿no? Para eso necesitas las herramientas, ir bajo la ola tecnológica avanzando, ¿no? Entonces ese puede ser un roadmap que te permita saber qué tipo de datos, cuáles ya puedes borrar, cuáles puedes almacenar por regulaciones a muchos años y poder centrarte en el tema de que los datos es lo más importante. Entonces, no construyamos infraestructuras o tecnologías pensando en nada más en los servicios, sino centrado en los datos, que es lo más importante, ¿no? Esa es una de las recomendaciones. Excelente recomendación. Adrián, hablabas de los ransomware. Quiero tocar este tema justamente porque creo que es muy, muy importante dentro de lo que es la data. Adrián, decías un poco sobre la moda o sobre lo que está pasando hoy en día. Yo te digo, te pregunto más bien, ¿la gente exagera? ¿Las empresas exageran? ¿Las noticias exageran? ¿O realmente estamos en una guerra? Cuéntame, en cuanto a los ransomware, ¿no? Bueno, hay moda o realidad. En la tecnología, igual que en todas las industrias, bueno, hay cosas que se ponen de moda, ¿no? La nube en algún momento todo el mundo hablaba de la nube y pues ¿no? La curiosidad de qué era la nube hasta que se fue descubriendo exactamente para qué servía la nube y cómo funcionaba en función de los negocios, ¿no? Entonces, pero empieza con una moda y después pues, ya se aterriza. Igual el tema de ransomware, ¿no? O sea, se escuchan rumores y resulta que sí es una realidad. O sea, ¿por qué? Porque uno espera que no le pase, ¿no? Es como los accidentes, ¿no? Uno compra un seguro de vida pues, esperando que nunca le pase nada. Pero en nuestra experiencia con los clientes, porque este es nuestro negocio, ¿no? Esencialmente proteger los datos, administrar los datos. Tenemos muchos casos, todos los días suceden casos. Para que te des una idea, Latinoamérica en casos de ataques de ransomware representa entre el 15 y el 18% global de los ataques. Brasil es el número 1, México el número 2, Brasil el número 3 en ataques. Por ejemplo, por darte una cifra, México recibió el año pasado más de 100,000 millones de ataques, de ciberataques. Wow. Colombia es el sexto más atacado en el mundo. Entonces, y yo conozco de los clientes que tenemos, todos los días escuchamos casos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, tomarlo con mucha seriedad porque es algo que está sucediendo. Al principio de la charla lo hablábamos. ¿Por qué sucede? Porque los datos es lo más importante para las compañías. El hecho de no tener acceso y que alguien te lo secuestre y quiera cobrar un rescate al respecto para devolverte tus datos, pues es que hay un negocio. Otra cifra importante para que vean la magnitud de este problema. El año pasado, 2023, fue un negocio para los delincuentes de 1,100 millones de dólares. Entonces, ¿por qué sucede? Porque es un negocio para alguien, ¿no? O sea, un negocio ilícito, obviamente, pero Y lucrativo, ¿eh? Entonces es una industria, si lo ves, es una industria. Es una industria. Entonces, por eso tenemos que estar pensando en que esto es real y tomar las medidas urgentes los clientes para proteger sus datos, ¿no? Sin duda. Inclusive ocurre con hospitales y clínicas. Le hemos hablado acá con varios líderes de ciberseguridad y no tienen ya escrúpulos. Hablaban de que antes como que no se metían con ciertas industrias porque tenían un aire de ética, ¿no? Pero ahora inclusive los hospitales, las clínicas entran con cualquier tipo
de industria, ¿no? Y es lamentable. Obviamente, donde haya un valor para que afecten a alguien y que pueda y que quiera pagar o pueda pagar, pues lo van a hacer, ¿no? Yo conozco retailers, conozco sector financiero, conozco manufactura, que han sido vulnerados, atacados, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tomar las medidas, o sea, hay que tomarlo con mucha seriedad porque es algo que pasa, ¿no? Lo hemos, inclusive a nivel personal, ¿no? También hay que tener o sea, esa cultura es la que tenemos que integrar tanto en lo individual. Al principio de la charla hablábamos del valor de tus datos en lo individual son muy importantes, imagínate para una empresa. Entonces, esa cultura tenemos de protección de nuestra información, de la exposición de nuestra información y cómo nos puede afectar tanto en lo personal como pues también en la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar los dos aspectos, porque uno te puede llevar al otro, ¿no? La Adrián, vulnerabilidad ¿qué, personal, sí. sí, ¿qué consideras tú que son como esas normas prioritarias, entonces, precisamente que estás hablando de esto, para que una empresa tome en cuenta estas normas, ¿no? Y las pueda implementar para poder estar lo más seguro posible, ¿no? Yo creo que como hablabas tú, el tema del personal es algo muy, muy interesante, pero cuéntanos cuáles serían para ti esas normas como prioritarias, ¿no? A tomar en cuenta. Primero es el tema de cultura, ¿no? Establecer una cultura de la seguridad. Esa es base número uno. Segundo, tener las herramientas tecnológicas, pues, para protegerte. Te voy a decir cómo lo enfocamos en Itachi Vantara. Nosotros sabemos que hay muchas herramientas que utilizan las empresas y que implementan las empresas para la protección. O sea, que no entren, que no nos vulneren, que los detectemos a tiempo. Pero esto todos los días evoluciona. Inclusive hablábamos de la inteligencia artificial y pues los bandidos usan la inteligencia artificial también en nuestra contra, ¿no? Para automatizar y tener inteligencia de cómo descubrir formas de entrar. Entonces, lo que debemos de asumir, la recomendación para las empresas es, deben de asumir que tarde que temprano te van a atacar y te van a tener. Lo importante es ya no tanto protegerte. No quiero decir que dejen la puerta abierta, ¿no? Obviamente. Pero pensar en eso es donde tienen que centrar su estrategia es en poderse recuperar y recuperar rápido. Creo que es la mejor forma de abordar esto. ¿Por qué? Porque te van a querer tener, pero si tú te puedes recuperar y recuperar rápido, porque hay empresas que dicen, sí, yo tengo copias, respaldos, etcétera, pero les toma semanas, meses recuperarse. Y hablábamos de cuánto sobrevive el negocio sin los datos y sin dar el servicio. Entonces, con las herramientas tecnológicas te voy a hablar de lo que ponemos nosotros enfrente para los clientes. Tienen que pensar en bóvedas digitales. ¿Qué es esto? Poder tener los datos críticos, los más importantes de la empresa en una bóveda digital, de tal suerte que nosotros lo que hacemos, para darte una explicación como mucho más simple, es generar millones de copias de esos datos y poderlos resguardar en una bóveda digital donde aunque te ataquen y tomen cierta parte de la data, tú vas a saber de forma con una automatización, inteligencia artificial que tienen nuestros equipos, poder detectar cuál es la copia buena de la que te vas a recuperar, en la cual no pudieron acceder. Va a ser imposible para ellos detectar cuál es la data que es la buena, vamos a decir que es la buena, la que está sana y la última copia. Porque que se lleven los datos de hace 10 años, pues muy malo, pero necesita los datos con los que está corriendo el negocio. Entonces, esa es una bóveda digital y en la cual tú puedas, de una forma fácil, rápida, poderte recuperar con la data que tú tenías antes del ataque. Ese es uno de los mecanismos, ¿no? Otro mecanismo es poder crear la recuperación rápida. La recuperación rápida, voy a hablar de máquinas virtuales. La infraestructura de los equipos de los clientes hoy usan herramientas de virtualización. Entonces, la virtualización podemos recuperar máquinas virtuales, hasta 1,500 máquinas virtuales en 70 minutos. Cuando yo he preguntado a clientes, recuperar máquinas virtuales es una tarea manual, puede ser de semanas. Y eso cuando tienen todo bien establecido. Y el negocio no se puede dar el lujo. Nosotros tenemos las herramientas para hacerlo rápido. Y por último, los respaldos, ¿no? Y yo te lo recomiendo a ti ya aquí en confianza es
sácale copia a tus teléfonos, tenlo en la nube, ten un respaldo en un dispositivo físico. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tú vas a poder saber que te vas a poder recuperar si pierdes tu información o te roban tu información. Entonces, los respaldos también igual para las empresas son críticos. Entonces, tienen que generar una cantidad de respaldos y poderlos aislar del negocio. Hay estrategias para hacerlo y de tal forma que tengan copias, las copias suficientes y copias limpias. Porque te voy a dar un dato. Los bandidos lo primero que hacen es ir a capturar tus respaldos. De donde te vas a recuperar, lo primero que te secuestran. Claro. Sí, Si tú reaccionas y te das cuenta que te están atacando y dices, bueno, tengo mis respaldos, voy por mis respaldos, eso fue lo primero que te vulneraron. Entonces, sí. ¿para qué? Para que no tengas capacidad de recuperarte. Entonces, ahí es donde viene la estrategia de esa parte de donde te vas a recuperar, es la que más debes de proteger. Sí, y si supongo estoy acá, ¿no? Hitachi debe tener una infraestructura para que le puedas comentar a todos los que nos ven, a todos los líderes, sobre todo, una infraestructura enorme, tecnológica, ¿no? Para poder dar backup a todo este roadmap, ¿no? Tecnológico en cuanto a ciberseguridad. Sí, claro, lo que llamamos nosotros los tiers de información, tenemos infraestructura, lo que te mencionaba al principio, que sea fácil de administrar, que se integre, ¿no? Y que te den todas estas características de las que yo estaba hablando. Por ejemplo, ¿qué elementos deben de considerar en una infraestructura los clientes que nosotros las tenemos? La inmutabilidad, vas a escuchar ese término, es que no te puedan borrar ni alterar los datos. Que no haya manera que los alteren ni que los borren. Ese es un concepto que se llama inmutabilidad de datos. Eso, los equipos, la tecnología que nosotros le proveemos a los clientes es una de las características. Otro es crear una barrera lógica o física. Es otro concepto que se llama air gap. Es poder tener una copia protegida lejos de la amenaza, inclusive lejos del data center si es posible. Lo puedes tener en otro lado y lo puedes tener desconectado y hay una estrategia para poderlo estar actualizando sin que cuando llegue un ataque eso está completamente aislado. Por eso se llama air gap. Hay como un espacio de aire, ¿no? Es una barrera lógica o física. Aplicarle a los datos retención, características de retención. ¿Qué es esto? Para que cuando quieran utilizar los datos no puedan borrarlos. Es imposible borrarlos bajo un periodo, en un periodo que tú lo especifiques. Tú dices, este dato no puede ser alterado ni borrado en 5 años. Muchas veces por ejemplo, el sector financiero le exigen 5 años, si no me equivoco, que sus datos estén disponibles por cuestiones de auditorías, etcétera, regulaciones gubernamentales que no puedan ser alterados ni borrados. Entonces, por regulación lo tienen que hacer, pero hay que aplicarle al dato en sí características. Imagínate que en tu teléfono tú dijeras, todas estas fotos me estorban, pero tienen ese feature, esa característica que no las puedes borrar en 5 años. Vas a llenar, ¿no? No hay forma. Y luego, infraestructura de datos moderna, de lo que hablaba, ¿no? Las ciberbóvedas, el respaldos digitales, clones digitales, automatización y el tema de respaldos modernos. Es toda una visión para la protección, pero sobre todo, lo dije al principio, poderte recuperar y recuperar rápido. Y ahí quería ir, y como para ir cerrando esta entrevista muy interesante, Adrián, quería justamente tocar ese tema, porque ¿cómo ves tú justamente en la ciberseguridad como líder? Decías algo al principio de la respuesta, decías, ok, hay que preocuparse y ser preventivos, ¿no? En la prevención, estar seguros, etcétera, etcétera. Pero dijiste algo que creo que debe ser una alarma para todos los líderes, y es que en algún momento te van a agarrar. Es así como ese dicho que dice, ¿tienes moto? Bueno, existe el que no se ha caído y el que se va a caer. Entonces, el que se cayó y el que se va a caer, disculpa, es así, ¿no? Yo lo entendí un poco así, como esta vida puede estar muy bien protegido, pero si tú eres tan atractivo en el mercado, lo más probable es que en algún momento te van a agarrar, ¿no? Entonces, interpretándote bien, Adrián, hay que ser reactivos y hay que saber ser reactivos. Digamos que esto es una guerra, sin duda alguna, así lo veo yo.
y me parece bien interesante lo que acabas de decir. Hay que estar preparado para ser reactivo, porque creo que ahora el trending es prevén, ¿no? Ser preventivo. Tienes que tener todo para que no te lleguen, por supuesto, eso es lo ideal, ¿no? Pero creo que es muy interesante que hay que saber ser reactivo y tener la posibilidad de reaccionar lo más rápido posible, como acabas de decir, y esta posibilidad, este enfoque de Hitachi Vantara en su cultura tecnológica creo que es algo, un punto bien interesante y diferenciador de cómo ver la ciberseguridad, ¿no? Y lo que yo te podría decir es, cuando piensen en proteger sus datos, la protección debe estar centrada en el dato, más allá de todo lo demás. Digo, tiene que estar toda la seguridad que requiere la compañía, pues para los accesos, las detecciones, lo decía al principio. Ya ves que, por ejemplo, vas a entrar a tu aplicación de banco y te pide una autentificación y un token. Todo ese tipo son características que te hacen los accesos más seguros, ¿no? El poder. Adrián, tengamos un cierre épico, ¿te parece? Tengamos un cierre épico. Como líder de México, Centroamérica y Caribe de Hitachi Vantara, una de las empresas que le da servicio a más del 80% de la lista de las 100 Fortune globales. Adrián, hablamos de más que es importante ser preventivo, pero creo que es más importante poder ser reactivo y hacerlo de forma correcta. Para eso está Hitachi. Cuéntanos un poquito entonces, de tu experiencia con tus clientes, tal vez si quieres no nos des nombres, pero alguna experiencia del día a día de esa infraestructura tecnológica, de cómo se defiende, de cómo reacciona. ¿Tienes números? ¿Tienes algún porcentaje? Mira, para ponerte un ejemplo, nosotros reaccionamos diario, recibimos tantos ataques y de esto reaccionamos y resolvemos en tantas horas, tanto porcentaje, algo que nos pueda hacer ver la realidad de este trabajo, ¿no? De este trabajo que es hoy la tecnología con la ciberseguridad, la IA, los datos, etc. Sí, mira, el tema con nuestros clientes en ese sentido es, teniendo las herramientas como las que de Itachi, los clientes tienen centrada su protección en los datos. Tenemos casos donde el cliente se pudo recuperar en horas, donde tenemos otros casos de clientes conocidos bueno, o prospectos de clientes donde tienen meses y no se pueden recuperar. Tuve una charla con un cliente y dice que tienen más de un año y no se han podido recuperar al 100%. Entonces, lo que ponemos nosotros con los clientes es tengan la tecnología centrada en los datos, sus procesos de gobernanza de datos bien, una recuperación acelerada y poder automatizar las gestiones de los datos. Entonces tenemos clientes donde te digo, se han podido recuperar en horas porque a pesar de que entraron, pudieron correr las herramientas que les permitieron tener sus datos intactos. Lo más importante es tener los datos intactos donde te puedes recuperar. Y desde el principio tenemos herramientas tecnológicas con este cliente que es un banco donde desde que escribes el dato está encriptado. Entonces, aunque te robaran la data, aunque le robaron la data, no pudieron hacer nada con ella. Y tenían otro set de datos limpio con el cual se pudieron recuperar en horas. Y esto es un caso de éxito porque esto puede tomar, te digo, tenemos casos donde toman semanas, meses y hasta años para recuperarse a como estaban. Sin duda alguna, Adrián, muy interesante, de verdad, este tema de cómo lo ve Hitachi, ¿no? En cuanto a la prevención y la reacción bajo tu liderazgo, me pareció muy interesante esa respuesta, Adrián. Mira, nosotros queremos darte, ya estamos llegando pues ya al final de la entrevista y queremos darte las gracias por haber estado aquí. Estos son temas que podríamos estar hablando contigo durante horas. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotros esperamos volver a tenerte aquí y esperamos también que la hayas pasado muy bien, Adrián. Fue todo un placer hablar de temas tan interesantes contigo. Muchísimas gracias. Y sí, pues es un tema que nos apasiona y pues ya saben, ¿no? O sea,
acérquense a alguien que les pueda ayudar, a alguien que conoce este negocio como nosotros, porque siempre vamos a ser un socio tecnológico de nuestros clientes, ¿no? Y agradecemos la oportunidad para poder llevar este mensaje. Sin duda alguna, Adrián, sin duda alguna. Para todos los que nos ven, pues aquí está Adrián Moeno, Country Manager de México, Centroamérica y Caribe para Hitachi Vantara, para todos estos temas de data, todos estos temas de tecnología y por supuesto lo último que hablamos en cuanto a la ciberseguridad, pues un experto que va a saber darles toda la asesoría que necesita su compañía y pues su área de negocio. Todos sus datos los vamos a dejar acá abajo para todos los que estén interesados en la entrevista, también para todos los que nos escriben por correo. Sin duda alguna, pues podemos enviarles los links directos e inclusive el perfil de Adrián. Así que nosotros muy contentos de haber tenido a Adrián Moeno, Country Manager México, Centroamérica y Caribe para Hitachi Vantara. Fue todo un placer haber hablado con Adrián. Nosotros felices y contentos por llevarles de nuevo otra edición súper interesante con los líderes y las empresas que están cambiando nuestro mundo. Agradecerles un montón para todos los que se quedan hasta el final. Nosotros leemos los datos precisamente del que estábamos hablando y es todo un placer y es muy gratificante ver la cantidad de personas que se quedan. No sientan vergüenza de darle like, de escribirnos. Nosotros felices de contestar, le contestamos a todos, recibimos muchos correos directos. Muchas gracias por ese tiempo que se toman y muchas gracias por preguntarnos. Nosotros, ese es nuestro lema. Para eso hacemos este trabajo, para conectarlos, para hacer el puente y para difundir toda esta información que es tan importante para el día a día y el desarrollo de nuestros países y de Latinoamérica. Pues bueno, yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y gracias a Adrián Moeno por estar con nosotros hoy en día. Así que me despido y será hasta una nueva edición de Líderes Tech. Bye bye.